Muy bien, iniciamos aquí la segunda parte en este segundo video de la unidad 1. Recordemos que en el video anterior recorrimos la primera parte de este programa en donde vimos los objetivos los objetivos particulares de la unidad y de los contenidos generales y específicos. Hemos visto el primer punto teórico, el de transformaciones técnicas y renovación de los lenguajes, y hemos desarrollado de manera completa el apartado referido a la secesión vienesa con Otto Wagner y Joseph Olbrich y el relacionado con las propuestas en Escocia de la Glasgow School de Charles Rennie Mackintosh. En esta segunda parte y última vamos a ver qué ocurre en Alemania en este momento, recordemos, de principios del siglo XX, a partir de la experiencia de la Deutscher Werkbund y principalmente del arquitecto y diseñador Peter Behrens. Y posteriormente veremos nuevamente en Viena la propuesta de Adolf Loos, en Francia la de Auguste Perret, en Estados Unidos la primera instancia, la primera fase de Frank Lloyd Wright, y vamos a terminar, como habíamos dicho al principio de la unidad 1, con una visión acerca de las posiciones más científicas y pragmáticas que se comienzan a tener respecto a aportar soluciones en el campo del urbanismo. Situémonos en Alemania luego del año 1871, en donde Alemania, a partir del imperio que era, en una de las tantas guerras que se desarrollan en Europa, la pierden precisamente contra Francia. A partir de ahí, de 1871, hay una profunda revisión del sistema político alemán y, sobre todo, esta Alemania, entendida aún como imperio, entiende y acepta que estaba extremadamente ensimismada, cerrada sobre su propia realidad, y que la competencia relacionada a la economía a partir de la revolución industrial, si compara con países como Francia o como Inglaterra, que recordemos tienen siglos de convivencia, de competencia y también de no menos guerras, encuentran que están los alemanes perdiendo el lugar de importancia respecto a la competencia económica. El desarrollo alemán, por entonces, en lo que hace a la industria, hacia 1870 aproximadamente, era relativamente bajo si se comparaba con el poderío industrial que ya tenía Inglaterra y también si se compara con Francia. Todo esto llevó a que en el último cuarto de siglo en Alemania haya toda una serie de movidas y de propuestas para tratar de entender y encontrar una salida en el campo del diseño, en el campo de la producción de elementos y objetos para el mercado alemán que respondan a la lógica de la máquina para poder así competir precisamente contra estos dos otros grandes países o imperios. En ese marco, y más ya llegando a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, esas disputas teóricas referido a encontrar una salida para que exista un diseño adecuado a los nuevos tiempos, la de la máquina, la de la modernidad, la de las grandes ciudades, la vida moderna en definitiva, pueda encontrar una renovación del diseño a partir de que de entender este diseño y los sistemas productivos precisamente en el marco de la revolución industrial. A principios del siglo XX van a ser, en función de este desarrollo de unos 20 años de discusiones, una propuesta que va a nuclear a arquitectos, artistas y también teóricos para profundizar estas disputas teóricas y poder encontrar una salida a esta situación en lo que se denominó la Deutscher Werkbund,
que era una alianza, una especie de alianza de trabajo de estos diseñadores, arquitectos y teóricos alemanes. Y dentro de ese grupo, sin lugar a dudas, va a tener un lugar verdaderamente importante el caballero a quien vemos a la izquierda, que es Peter Behrens. Peter Behrens se puede considerar, si uno se ata a ciertos criterios de los modos convencionales de entender la historia, que ustedes habrán dado cuenta que no son los habituales a los que nosotros proponemos aquí, como uno de los grandes fundadores de la modernidad. Peter Behrens también, aunque esto tiene una importancia más relativa, pero no deja de ser importante como un hecho histórico, una anécdota histórica, y es que en su importante estudio de Berlín a principios del siglo XX van a estar como aprendices suyos, siendo muy jóvenes, trabajando estos tres, junto a otros por supuesto, durante un corto tiempo con él, nada menos que Le Corbusier, Mies van der Rohe y Walter Gropius. O sea, es una especie también de formador de estos arquitectos o estudiantes aún todavía muy jóvenes y que van a tener unos 20 años después una presencia verdaderamente monumental para el desarrollo de la arquitectura moderna. A la derecha lo que vemos es un edificio que se convirtió en emblemático desde entonces para entender estas disputas teóricas y renovación del diseño en Alemania, del mismo modo en que se venía dando en los otros ejemplos que vimos anteriormente, ¿no? Como Escocia, como Viena. En este caso es el edificio de la fábrica de turbinas de la compañía AEG, que es una poderosísima compañía de producción de electricidad en Alemania, pero también de elementos, objetos, todos ellos relacionados con la electricidad. Recordarán ustedes que anteriormente hemos nombrado muy al pasar, a el arquitecto y diseñador belga Henri van de Velde, quien junto con Víctor Horta conforman, ¿no?, esa suerte de renovación de los lenguajes orgánica en el marco de la Einfühlung, ¿sí?, que tiene lugar entre Francia y Bélgica, y que nosotros, como explicamos tanto en la clase inaugural como en esta unidad, no las observamos porque, recordemos, significan ya el punto de caída de la propuesta de ese Art Nouveau, y los que toman fuerza son estos temas, estos arquitectos y estas propuestas que nosotros estamos viendo en esta unidad. ¿Por qué lo nombro a Van de Velde? Básicamente porque va a ser uno de los protagonistas de estas disputas teóricas y que va a estar representada en esa caricatura que ustedes ven a la derecha del caricaturista y dibujante Carl Arnold, que va a publicar esa viñeta a propósito del Congreso del Werkbund alemán, de la Deutscher Werkbund, de 1914. ¿Por qué? Porque en el marco de esta Deutsche Werkbund, que vemos a la izquierda justamente el afiche de lo que fue este congreso del Werkbund alemán, en este marco va a haber una fuerte disputa entre Henri van de Velde y Muthesius, presentando cada uno de ellos, estos dos, una propuesta radicalmente distinta acerca de cómo entender y enfrentar el proceso de diseño en función de los tiempos que corren. Van de Velde está en una posición aún más ligada al artesanado manual, en donde considera que, en este caso, una silla como ejemplo, debe responder más allá, además de la teoría de Einfühlung, que es esa teoría de la empatía que encuentra en la curva la forma de referencia entre el diseñador, el producto y el usuario, va a plantear la postura muy fuerte de que sea el artesanado manual, con la ayuda, sí, de la máquina, pero sobre todo el artesanado manual, quien debe producir estos objetos. Por otro lado, a quien vemos en el centro de la imagen, es Muthesius, un teórico alemán, quien va a proponer una postura
absolutamente divergente de la de Van de Velde, que no es proponer justamente la silla individual, como propone Van de Velde, sino la silla tipo, o sea, un diseño que sea apto para ser replicado, duplicado en la medida que sea necesario, mediante los procesos industriales. Claro está que hay un tercer componente en esta caricatura que comporta un componente, digamos, irónico, que según Carl Arnold, entre estos dos grandes personajes y teóricos, también está el sencillo carpintero, que lo que hace es simplemente una silla para sentarse. Como queriendo decir que estas dos discusiones en realidad también debe incluir a la silla como un objeto común en donde quien se siente se vea cómodo, más allá de cuál sea de las dos posturas que tenga más preeminencia. Lo cierto es que en estas disputas teóricas va a ser, al igual que ocurre con la arquitectura, Mutesius quien gana esta pulseada. Van de Velde queda en desventaja con su propuesta y a partir de ese momento, en el marco de la Deutscher Werkbund, se entiende que el diseño, sea tanto diseño de artes aplicadas, objetos de uso común o la propia arquitectura, deben estar pensadas a partir de los procesos de producción industrial propio de la máquina. O sea, debe ser incluido dentro de la manera de pensar un determinado diseño ya los medios de producción mecánicos aptos para reproducir en escala todo tipo de objetos. Esto va a tener, adelanto ya, adelantándome a la unidad 3, un efecto fenomenal cuando veamos ya en la década del 20 que esta idea de producción en serie va a tener un enorme impacto en el campo de la arquitectura cuando, sobre todo en Alemania, se lleven adelante la construcción de barrios de vivienda en la década del 20 a partir de procesos de prefabricación industrial. En ese marco de disputas teóricas, en donde la tesis de Mutesius, la de la producción en serie que incluya los sistemas productivos industriales, es la que toma fuerza, es donde se inscribe justamente una amplia gama de diseños y propuestas que propone justamente Peter Behrens. Peter Behrens, además de ser como dijimos al principio, un muy importante arquitecto, es también un gran diseñador y en ese sentido es convocado por la fábrica AEG, Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft, que es la compañía de electricidad alemana, un monstruo, digamos, industrial alemán por entonces, que no solo produce electricidad, no solo produce turbinas para la producción de electricidad, sino también producciones tales como bombillas de luz, los focos de luz o ventiladores. O sea, todos aquellos objetos, elementos funcionales que se relacionan con la electricidad. Ahora bien, hay que ver también que esta postura de avanzar hacia un diseño industrial en el verdadero sentido del término va a estar imbuida también por el propio espíritu estético de la época. En Alemania, que por entonces, hacia 1914, recordemos, está a punto de iniciarse la Primera Guerra Mundial y en el marco de las vanguardias, justamente que ya están presentes en gran parte de Europa, las vanguardias artísticas, en Alemania va a tener una fuerte presencia el expresionismo. El expresionismo, del cual no nos vamos a extender en demasía ahora, pero ustedes perfectamente pueden y deben consultarlo en la bibliografía propuesta acerca de qué fue el expresionismo. Dentro de esta tendencia vanguardista, el expresionismo va a encontrar al menos dos vías de expresión, valga la redundancia. Una de ellas va a estar fuertemente planteada en una primera instancia por un fuerte misticismo. Un misticismo que hunde sus raíces también en las tradiciones germánicas del medioevo, pero que a principios del siglo XX, en el marco de la modernidad, va a entender ese misticismo representado por
un material básicamente que es el vidrio y por una condición que no es física, pero sí visible, aunque en un sentido más místico que funcional, que es la luz. Luz y vidrio se relacionan, claro está, para dar origen y sentido tanto a la arquitectura como a objetos. Y es así que vemos en algunas de las propuestas de diseño que vemos acá de Peter Behrens cómo ese sentido de la luz y del cristal está presente. En primera instancia, observemos la pequeña figura en esta diapositiva que está en el centro de la imagen arriba. Es el logo en blanco y negro de la AEG, o sea, el logo de la fábrica. ¿Por qué tiene esa forma de ser hexágonos que se relacionan entre sí? Porque hace alusión precisamente a lo que es la molécula del cristal, ¿sí? La molécula del cristal. Parte de esa idea mínima del cristal, que tiene una fuerte relación, claro está, dijimos recién, con el expresionismo de la época, y esa idea de la luz y el cristal va a estar presente, por ejemplo, a la derecha del logo para el diseño gráfico, claro está, para mostrar los productos, como en este caso un foquito, ¿sí? Una lámpara de vidrio, nuevamente está presente el logo y la esencia del vidrio y la luz. Y eso se hace aún mucho más evidente en el afiche publicitario que vemos a la izquierda, en blanco y negro, en donde más allá de que el centro de todo es ese foco que emite luz, ese diseño en blanco y negro tiene una profunda connotación mística también. Acá la luz no es solamente una luz funcional, sino una luz de características místicas. Y si vemos, partimos de la base de esos diseños en el marco de esta fábrica AEG, y en donde encontramos el talento diseñador de Peter Behrens, vamos a ver que saltamos a otra escala del diseño gráfico a la arquitectura en esta obra que es fundacional de lo que se va a empezar a denominar de acá en adelante arquitectura moderna. Y es la fábrica de turbinas para la producción de electricidad que la compañía AEG tiene en Berlín. ¿Por qué este edificio es tan importante? Porque es entender la arquitectura, y en este sentido para una fábrica, a partir de las respuestas concretas que propone Peter Behrens, que son adecuadas para las funciones que se desarrollan en su interior. En la imagen de la izquierda, fíjense que la foto está sacada desde el ángulo, en donde podemos ver la fachada principal y ese largo lateral en donde nos hace entender que se desarrolla la nave principal de esta fábrica. Observemos por un momento, y para eso nos sirve tanto la imagen de la izquierda como la de la derecha, observemos esa fachada. Es absolutamente simétrica, recordemos que estamos en un momento en que nos movemos entre la tradición y la ruptura. Está controlada esa fachada por un poderoso y muy claro eje de simetría central y que a partir del cual hacia un lado y hacia el otro se desarrollan de manera igual las diferentes partes constitutivas de la fachada, que vemos cómo la esquina toma una preeminencia muy importante, pétrea, ¿sí? Muy fuerte, muy poderosa, dando estabilidad visual en el lenguaje a esta obra, y que hacia la fachada o al lateral luego se desarrollan grandes superficies vidriadas. Aquí el vidrio, nuevamente el vidrio, en el marco de esta cultura alemana del expresionismo, tiene una connotación muy fuerte y muy importante. Vemos incluso cómo dispone en la fachada principal ese enorme panel vidriado que aporta luz al interior. Eso lo podemos observar claramente en la foto de la derecha, en donde la manera de colocar ese enorme panel vidriado no es vertical, sino ligeramente inclinado hacia adelante. ¿Por qué hace eso? Para que visto desde afuera no actúe como espejo, sino que al cambiar el ángulo, tirarlo ligeramente hacia adelante, nos permite tener una visión distinta y que no se transforme en un espejo por el reflejo
si estuviera exactamente perpendicular. ¿Eso qué implica? Un conocimiento del vidrio, no solamente como material constructivo, sino algo que va más allá, de los efectos visuales que produce el vidrio. Y esto va a ser sumamente importante para su discípulo, como Mies van der Rohe, que dentro de unos 20 años justamente va a entender esta enseñanza en la manera de utilizar el vidrio en sus obras. Eso justamente lo encontramos acá. Si volvemos la vista a la foto de la izquierda, miren ahora ese lateral, esa pared lateral muy larga que nos hace entrever que ahí detrás, adentro, está la gran nave industrial. ¿Cómo es esa pared lateral? Literalmente acero y vidrio. Pero fíjense que ese acero y vidrio que permite una enorme iluminación funcional en el interior de la fábrica está organizada a partir de una modulación muy estricta y muy regular. Esa modulación estricta y regular no solamente tiene que ver con las características y demandas estructurales del material, el acero y el vidrio, para poder producir esa enorme apertura, que es esa enorme fachada vidriada, sino también esa modulación es porque acá nuevamente está presente la tradición de que la arquitectura debe exteriormente, y esto es todavía tradición clásica, plantear un orden, una modulación que dé estabilidad a la forma. Eso lo podemos referenciar perfectamente si vemos el interior, en donde observamos que esos pies derechos, esas columnas metálicas que observábamos hacia afuera, hacia el interior también se observan y quedan absolutamente a la vista. Y lo interesante en la propuesta de Behrens es que eso que parecía una bóveda de cañón corrido que atraviesa toda la nave de la fábrica, en realidad no lo es, sino que son una serie de cerchas metálicas que se relacionan entre sí y que dan la idea de ser una bóveda, ¿sí? La bóveda, recordemos, acá late fuertemente la idea de que, miren la foto nuevamente de la izquierda y la derecha, la bóveda de cañón corrido romana. Es lo que aparenta, ahí está la tradición clásica presente, pero la resolución en realidad es exterior, es formal, porque no es una bóveda, sino una serie de cerchas metálicas que permite la cubierta totalmente vidriada. Y decíamos del orden clásico, de que la fábrica se comprende desde un solo punto de vista, que es el ángulo de fachada, en donde tanto hacia adelante como la pared lateral encontramos ese orden regular en los pies derechos metálicos, los forjados metálicos, dando esa estabilidad clásica. Fíjense que, salvando las distancias, es casi como si estuviéramos viendo una referencia del Partenón de Grecia, en donde los principios que acabo de describir están presentes ahí. El Partenón, en la Acrópolis griega, el Partenón se lee perfectamente desde un solo punto de vista, el ángulo. Uno reconstruye a partir de esa fachada y de ese lateral la totalidad de la obra. Lo mismo pasa con la fábrica AEG. Y si en la fábrica AEG vemos ese orden tan estable, tan regular y tan modulado en el lateral, vemos que lo mismo ocurre en la Acrópolis. O sea, nuevamente acá la tradición clásica está presente, muy, muy presente, en el diseño de Peter Behrens de la fábrica AEG, pero no significa, y esto es muy importante, una copia del pasado. Y acá comenzamos a sacar una de las primeras máximas que vamos a recorrer a lo largo de toda la asignatura. No aprendemos la historia para copiarla. La historia no se estudia para copiar lo que ha ocurrido. Se estudia la historia para rescatar la memoria de los hechos acontecidos. La memoria es traer
justamente hechos al presente, pero no como copia del pasado, sino como una actualización de los recursos del pasado. Eso, fíjense, Peter Behrens lo entiende perfectamente. Nadie duda que la obra de Peter Behrens es absolutamente moderna, pero también fíjense cómo la enseñanza de la historia, en este caso de la Grecia clásica, late en esta obra y le otorga un sentido de orden. Este concepto, esta idea, la vamos a ver y la voy a repetir y la vamos a repetir muchas veces, de entender que estudiamos historia no para copiar, estudiamos historia para comprender y traer al presente la memoria del pasado, que puede servir justamente como un mecanismo de creación. De Alemania nos vamos muy cerca, nada más, a Francia, para ver otras de las experiencias que nos sitúan entre la tradición y la ruptura de principios del siglo XX, como estamos viendo a lo largo de esta unidad 1. En este caso vamos a ver muy rápidamente, pero no por eso menos importante, un par de obras del ingeniero francés Auguste Perret. Perret va a ser, sin lugar a dudas, a principios del siglo XX, y su obra se va a extender hasta casi entrada la década del 60, porque pareciera sino que estamos hablando de alguien que queda anclado a este momento, pero va a tener una obra muy vasta, hasta fines de los años 50 en realidad, en donde el hormigón armado va a tener una preeminencia muy fuerte, muy presente. Auguste Perret va a ser el gran maestro del hormigón armado. Y eso es lo que le otorga a él un enorme sentido y una enorme presencia en la historia de la arquitectura moderna. Recordemos que el hormigón no es un material nuevo. Ya los romanos conocían el hormigón de otra manera y con otro uso. Lo que sí es novedoso, a partir de pequeñas investigaciones, hechas también por jardineros, fíjense ustedes, a fines del siglo XIX, en unir precisamente el mortero reforzado con el hierro, que es ahí donde nace el hormigón armado, eso Perret lo va a desarrollar de una manera magistral, llevando al hormigón armado como el verdadero protagonista de la arquitectura. Y acá estamos parados en un hecho absolutamente novedoso, casi revolucionario. ¿Por qué? Si vemos rápidamente, que ya vamos a desarrollar la foto de la derecha, que es este famoso garage que va a ser en París, toda la obra es estructura. Todo es estructura de hormigón armado. Esa estructura está a la vista, por lo tanto es la propia estética de la obra. Esta estructura es la que genera el espacio. O sea, no hay superficialidades, aditamentos ni decoraciones. La propia naturaleza moldeable del hormigón, tanto por los requerimientos físicos y estructurales, como también con las posibilidades que ofrece este material para ser moldeado y alcanzar las formas que el diseñador se proponga, es lo que permite acá el hormigón transformarse desde la estructura en el verdadero lenguaje de la arquitectura. Y eso va a ser clave en este momento de principios del siglo XX y se va a desarrollar, por supuesto, a lo largo de 100 años hasta nuestros días. Esta es justamente esa obra que recién presentamos, que es el famoso Garage de la calle Pontieu en París de 1905. Acuérdense la máxima que estamos atravesando, que mejor dicho, atraviesa toda esta unidad. Nos estamos moviendo en propuestas que articulan tradición y ruptura, tradición clásica y ruptura moderna. En este caso, si observamos la fachada que tenemos a la izquierda, es muy claro. ¿Dónde está la tradición acá? En los sistemas de control visual de la fachada. ¿Hay eje de simetría? Hay eje de simetría. Hay un intento de una organización tripartita de la fachada en un basamento, en un desarrollo y en un remate. Sí hay, existe la tripartición clásica. Se busca
también un equilibrio entre justamente estas líneas estructurales y los vacíos del vidrio para que a vista del espectador sea equilibrada, sí, y eso también es tradición clásica. Pero por otro lado, acá hay una enorme también ruptura. ¿Por qué? Porque el hormigón armado está a la vista. El hormigón armado no solamente es una estructura de sostén oculta, sino que está a la vista y es lo que nos permite que la visualización de un nuevo lenguaje, un lenguaje renovado a partir de un nuevo uso de este material, tradición y ruptura. Y fíjense también en el acceso principal que está en el medio, en el tramo medio del desarrollo de la fachada, ese rosetón en cristal y acero, que también nos recuerda a qué, a la tradición gótica de los rosetones de las grandes catedrales, que no es copia, pero evidentemente acá hay un eco de esa tradición, un eco de esa historia traída al presente. No es copia, es memoria. Entonces, uno observa exteriormente esta obra y es clarísima, posiblemente una de las más claras, para entender esa relación dual en un equilibrio inestable entre tradición y ruptura. La fachada es clara en ese sentido. Ahora, una vez que ingresamos, vamos a suponer que ingresamos y nos trasladamos hacia el fondo del garage. Nos damos vuelta y miramos hacia adelante. Es lo que tenemos en la imagen de la derecha. Fíjense la cubierta, organizada a partir de esos pórticos de hormigón armado que sujeta una estructura metálica y ahí tenemos el cristal. O sea, es una nave de características industriales, una nave totalmente vidriada, aportando luz natural a todo ese interior. Y entendiendo que los distintos niveles, los 3 niveles que tiene esta obra es para justamente garage. Y fíjense que estamos hablando de un garage de principios del siglo XX, que es cuando los automóviles recién comienzan a aparecer en las ciudades. La foto de la derecha ya es muy posterior, ya es de la década del 60, pero que alguien haya mandado un inversionista seguramente a construir un garage a principios del siglo XX, habla precisamente del espíritu de modernidad que atraviesan estas grandes ciudades, como en este caso París. Y la otra obra muy importante, clave, sobre todo por un aspecto que ya vamos a ver dentro del marco de la arquitectura moderna, es otra obra de Auguste Perret, en este caso de 1907, que está en la calle Franklin de París, que es un edificio de unos 7 pisos, ¿para qué? Para vivienda o oficinas, que es uno más, obviamente, que está dentro de la trama urbana de la ciudad de París. Pero, ¿qué características tiene este edificio? ¿Por qué es importante? Para eso nos va a servir la planta que tenemos arriba a la izquierda. Porque este es en Francia el primer edificio que tiene estructura de hormigón armado independiente. Algo que hoy lo vemos como un hecho totalmente natural, nace acá. Este es un acto fundacional de la comprensión del hormigón como estructura independiente del edificio. Se disocia la estructura del muro. Parece, nuevamente repito, algo lógico si lo vemos desde nuestros días, pero por entonces, en donde la prácticamente totalidad de las construcciones en una ciudad como París y prácticamente en toda Europa estaban hechas a partir del sistema murario, la estructura muraria. La estructura es el muro, como posiblemente sean los edificios que están a un lado y al otro de esta obra de Perret. Pero acá no, acá lo que tenemos es un edificio de estructura de hormigón armado independiente que posibilita precisamente la formalización de esa particular planta que vemos y que la podemos comprender exteriormente mediante la foto que tenemos debajo de la planta o la fachada de la derecha.
¿Qué es lo que busca precisamente acá Perret? Y en ese sentido el hormigón armado le ofrece una herramienta insustituible. La idea de la planta libre. Anoten esto, planta libre, porque la planta libre se va a convertir en una de las principales características inobjetables de la arquitectura moderna europea básicamente. Esta planta libre, esta libertad que permite una estructura independiente, lo lleva a adoptar un acto de diseño a Perret verdaderamente ingenioso, que es esa concavidad de la fachada, ese penetrar la fachada hacia adentro, generando, que lo vemos muy bien en la foto de abajo a la izquierda, ese espacio central. ¿Sí? ¿Por qué hace eso? Para permitir que en una fachada, que tiene un ancho relativamente escaso, los ambientes, todos los ambientes puedan ventilar hacia el exterior. Imagínense que si no hiciera eso, se reduciría enormemente la posibilidad de aireación y ventilación de los ambientes. Sobre todo, si vemos el ambiente central en la planta, los de los costados posiblemente no hubieran tenido ninguna posibilidad de abrirse hacia el exterior. Con esta especie de bow window invertido, sí lo logra, y ahí está justamente uno de los grandes logros de este diseño a partir de la planta libre del hormigón armado. Ahora bien, acá hay una cosa que es importante. Si en esta obra deja el hormigón a la vista, que el hormigón es estructura y también es lenguaje, ¿qué pasa acá? Bueno, acá está oculto y acá también está ese rastro de la tradición. ¿Por qué? Porque si hay algo que es radicalmente nuevo hacia principios del siglo XX, dijimos que es que el automóvil que requiere un garage, y eso es un programa arquitectónico que hasta entonces no existía y por lo tanto no tiene una tradición en el pasado y por lo tanto permite al diseñador una enorme libertad de propuesta. Ahora bien, eso ya no es tan sencillo cuando hablamos de un edificio de renta, en donde son oficinas o departamentos en donde habita la gente. ¿Por qué? Porque ya hay una tradición que proviene de siglos atrás, y sobre todo el siglo XIX, en donde esa visión tan cruda, tan realista del hormigón a la vista, aún resulta chocante y no aceptada por la sociedad. Entonces, lo que hace acá Perret es ocultar las columnas de hormigón armado hacia el interior de las paredes y las recubre con esos paneles que vemos en la foto de la derecha, que nos recuerda mucho al diseño Jugendstil, al diseño propio del mundo alemán, esa abstracción formal que tiene mucho también que ver con el Art Nouveau, con la experiencia de Viena, etc. O sea, acá está oculto el hormigón, no se lo deja a la vista, porque estamos hablando de un programa arquitectónico con historia y tradicional como es la vivienda. Eso, dicho por supuesto en el marco de la cultura de principios del siglo XX. Y esa relación ambigua a nuestra vista ahora, no para la lógica del momento que tiene Perret respecto a la verdad material del hormigón, va a encontrar, sin embargo, dentro de este campo en donde es la Europa de principio de siglo, en donde todas estas experiencias que estamos observando son conocidas por todos. Los vieneses saben qué está pasando en Bélgica, los belgas saben qué está pasando en Alemania, los alemanes saben qué está pasando en Viena. O sea, hay una interrelación fuerte. ¿Por qué? Porque hay un paradigma que recorre Europa en el campo del diseño a principios del siglo XX, que es ¿cuál? El que estamos diciendo permanentemente en esta unidad. Son propuestas que se debaten entre la tradición y la ruptura. Ahora bien, quien este debate va a llevar a producir una grieta muy fuerte hacia un extremo,
en donde los aspectos de la tradición prácticamente van a desaparecer y se empieza a transformar en una visión radical y radicalizada de la abstracción buscada, de la desornamentación y de limpiar a la arquitectura de todo aditamento decorativo insignificante, va a ser este arquitecto uno de los grandes personajes y los grandes monstruos de la modernidad, una personalidad única como es Adolf Loos. Hay que saber que Adolf Loos va a participar en una primera instancia de las experiencias propias de la secesión vienesa, pero que también posteriormente, y lo dijimos esto hace ya un tiempo en esta unidad, va a terminar a su vez separándose de los separatistas, o sea, va a ser más radical aún que los secesionistas vieneses, ya que él lo que plantea que es el abandono total y absoluto de toda superficialidad decorativa, en donde la arquitectura, tanto en sus aspectos interiores como exteriores, deben abandonar toda ornamentación. Y en eso va a tener una posición absolutamente radical que lo va a llevar, lógicamente también, a una posición muy solitaria en este marco. Solitaria porque va a ser una lucha feroz que va a emprender contra muchos de sus colegas. Adolf Loos era un hombre de una personalidad extraordinariamente avasallante, con un poderío espiritual descomunal. Dicen que en gran medida también debido a su avanzada sordera, que eso lo llevaba a una enorme vida interior. Por eso me gusta mucho esa foto de Adolf Loos que tenemos ahí. Fíjense lo que tiene en la mano. Tiene esa especie de trompeta, parece, ¿no? Bueno, no es una trompeta, es lo que los sordos justamente entonces se ponían en su oído y se abría como una bocina para poder escuchar mejor lo que le dicen. O sea, ahí es donde se ve justamente el carácter de la sordera avanzada que tenía Loos. Loos va a ser un revolucionario tanto en el campo de sus arquitecturas, que van a llegar hasta la década del 30, arquitecturas que hoy diríamos puramente minimalistas, avanzadas a su tiempo, pero que en realidad para él eran claras, que deban existir en esa modernidad de las primeras décadas. Pero también Adolf Loos va a ser un fuerte propagandista de sus propias ideas, un crítico feroz, descomunal y descarnado para la defensa de sus ideas, que sin ningún tapujo va a atacar con su pluma, con su escritura, hasta incluso violentamente a muchos de sus detractores. Y a la derecha, ¿qué vemos? Posiblemente su obra más emblemática, podríamos decir una especie de Big Bang en la historia de la arquitectura moderna, que es la Villa Stein, construida en Viena en 1907. Una obra que vemos ahí, esa es la contrafachada de la casa, de una pureza, de una desornamentación total y de una radicalidad formal sin precedentes. Pero primero vamos un poco más atrás para ver una obra temprana de Loos, 1904, en un momento, recuerden ustedes, en donde los ejemplos que vimos de la secesión vienesa también se están llevando adelante, como la caja de ahorro postal, que es de 1904, 1905, por nombrar una de las obras importantes. En este caso, es una vivienda diseñada por Adolf Loos, la Villa Karma, en la localidad suiza de Montreux, en 1904. Es interesante la fachada que estamos viendo en la foto principal de la izquierda. Fíjense lo que es un volumen purísimo, sin decoración, una pared enorme, un muro enorme, desnudo, puro. Ahí que tenemos una ruptura descomunal con el orden clásico, no hay lugar a dudas, pero hay tradición, claro que hay tradición. ¿Hay eje de simetría? Hay eje de simetría. Fíjense lo que es el pórtico de acceso. ¿Qué vemos ahí? 4 columnas dóricas.
O sea, ahí está también presente en esta obra temprana de los aspectos propios de la tradición clásica. Pero fíjense el choque violento que se produce entre ese pórtico que recuerda a las cariátides griegas del Partenón en cuanto a su formalización, no en las columnas, pero fíjense cómo se conjuga con esas tres ventanas, dos a ambos lados y una por encima de ese pórtico de acceso y finalmente la puerta que está por detrás, en donde hay un choque violento de situaciones. El clasicismo, representado por ese pórtico dórico, y a su vez la abstracción violenta, vanguardista de esas cuatro aberturas que son recortes en el muro que están flanqueando el pórtico. El nivel de equilibrio inestable y de tensión lingüística que encontramos ahí es descomunal. Por eso esta obra me parece muy importante para entender a los en esto, repito, que nos movemos entre la tradición y la ruptura. O vemos un lado posterior de la casa, de la villa, que vemos arriba, justamente, en la foto de arriba, en donde hay un intento también de qué, de control de diseño mediante una modulación, la tradición, pero miren lo que son los muros, o lo que, más que muros, los llenos, que son pocos en comparación con los vacíos, que es muro totalmente blanco y desprovisto de todo intento de clasicismo. Si bien miran que la obra remata en esa especie de pérgolas que actúan a ese nivel como justamente un cornizamiento lingüístico, como el remate del edificio, nuevamente la clasicidad. Este es el interior de la Villa Carma, de esta obra que estamos viendo de 1904. Fíjense el enorme, brutal contraste que hay entre ese exterior totalmente blanco, puro, despojado, a el interior netamente casi expresionista, podríamos decir, en donde fulguran colores, los dorados, los mármoles, los blancos y los negros. Esta divergencia tan fuerte se debe a que los materiales que usa en el interior no es que los usa solamente por sus cualidades pictóricas, los colores que tienen, sino porque, y ahí viene el punto de la segunda parte del título, ya entendimos que es la desornamentación crítica, ahora hablamos de verdad material. La conjugación de materiales que tenemos acá, que nos permite este shock visual de estos espacios, se debe a que cada material seleccionado se muestra tal cual es. Ningún material está recubierto por nada. El mármol, con esas vetas rojizas, es mármol tal cual se corta en la cantera y se coloca en obra. El piso, esa maravilla concéntrica de mármol también blanco y negro, o esos pequeños mosaicos dorados que vemos rodeando este atrio de acceso, que recuerdan mucho esa pertenencia de los a, en una primera instancia, la secesión vienesa, en donde el dorado está muy presente. Recuerdan ustedes, como referencia, la cúpula dorada del edificio de la secesión, totalmente dorada, ¿no? O sea, acá lo que vemos es que cada material presente se expresa tal cual es. Ningún material está recubierto por nada. O sea, hay decoración acá y es discutible. Evidentemente es un espacio que nos remite a un aspecto decorativo, pero no es una decoración dispuesta sobre un material, o sea, como era el clasicismo, ¿no? O las arquitecturas historicistas, en donde se hace el muro y finalmente se le pone una piel exterior con todo, digamos, toda la ornamentación clásica. Acá eso no existe. Acá esta cualidad se logra, que ustedes ven, a partir de la verdad visual y técnica de cada material empleado. Ahora bien, entendiendo esta obra temprana de 1904 de Loos, observamos la obra paradigmática de Loos en Viena de 1907.
Si observamos estas dos imágenes, lo primero que decimos es que estamos hablando de dos obras diferentes. Sin embargo, es la misma obra. La fachada de acceso a la casa es la que vemos a la derecha. ¿Por qué? Porque es un nivel de calle superior. Se accede a un nivel superior en esta obra y sin embargo, si la vemos por detrás, es lo que vemos en la foto de la izquierda, en donde el terreno entra en un proceso de desnivel hacia abajo. Pero sin embargo, más allá de eso, de manera consciente, adopta la postura de generar para cada una de las 4 fachadas, porque es un edificio de perímetro libre, adopta, decía, que para cada una de las fachadas de esta obra, una formalización distinta, que responde ¿a qué? A las demandas de uso interior de la obra. Nuevamente acá una ruptura muy fuerte respecto a la arquitectura del pasado. En la foto de la derecha, el acceso, que se entra por un nivel superior, pareciera que la obra es más pequeña, ¿no? Y fíjense, hay eje de simetría, hay eje de simetría. Ahora, observen las pequeñas aberturas, las pequeñas ventanas que tenemos con el auto rojo como referencia, las aberturas que tenemos a un lado y al otro del acceso. ¿Son iguales? No, son diferentes. Son diferentes. O sea, acá hay un grado de conciencia por parte de los en que hay un control clásico con herramientas de diseño clásico, como es la simetría, pero a su vez está jugando con la ruptura de esa simetría, disponiendo aberturas distintas. Sin embargo, si vamos a la contrafachada, que es lo que tenemos a la izquierda, que es la imagen más poderosa y más conocida de esta casa, encontramos nuevamente eje de simetría, sí, muy fuertemente marcado. Pero sin embargo acá las aberturas son todas iguales a uno y otro lado. Pero claro, por otro lado, esa clasicidad se ve también atacada por precisamente esa brutal desornamentación. No hay referencias históricas de ningún tipo. Es el muro como una abstracción en donde las aberturas se recortan en él y generar simplemente aberturas que están siendo necesitadas para funciones internas. Desornamentación crítica absoluta. Fíjense acá a la izquierda, otra de las, podríamos decir, fachadas laterales de la obra. ¿Sí? Fachadas laterales de la obra. En donde, fíjense ustedes, acá precisamente la ruptura con el orden clásico está muy presente, esa ruptura. ¿Por qué? Porque se recorta esa curvatura a la izquierda de la fachada y se presenta también el ángulo duro de 90 grados de la contrafachada. Y a su vez observen las aberturas que están dispuestas en ese lateral. Todas son diferentes, todas están dispuestas incluso a distintos niveles y fuera lo que podríamos decir de una modulación ordenada. ¿Por qué? Porque se deben la ubicación de estas aberturas nuevamente a qué? A las demandas de uso interno. Y esas demandas de uso interno en diferentes niveles se debe a una de las principales innovaciones en el campo de la arquitectura que también plantea Adolf Loos y es lo que se denomina el Raumplan. ¿Qué es Raumplan? Es que cada espacio de la casa, en la medida de lo posible, no solamente tenga la superficie que requiera, sino el volumen espacial que requiera. O sea, van a haber espacios más altos y espacios más bajos, según los requerimientos funcionales internos. Y eso es un paso enorme en el marco de la modernidad. Nuevamente observamos el corte para entender mejor lo que hablábamos del Raumplan y de la libertad de la disposición de las aberturas según los requerimientos internos, o abajo la planta, en donde está esa intención de control del diseño a partir del eje de simetría que atraviesa longitudinalmente la planta
y que podríamos incluso decir que hay un doble eje de simetría, pero en donde Adolf Loos también se permite ir desdibujando este control de la simetría, de la doble simetría, ¿a partir de qué? De las demandas internas de los espacios. Y a la derecha vemos un interior. Aquí nuevamente la idea de la verdad material. No hay revestimiento de ningún tipo, no hay decoración superficial, sino que el uso puro de los materiales, sea el revoque, sea la madera, sea el mármol, cada uno de ellos está dispuesto para ser observado según su propia naturaleza. Y finalmente, para terminar la parte de arquitectura, vamos a saltar el Océano Atlántico, vamos a salir por primera vez de Europa y vamos a observar la obra temprana de un por entonces joven, podríamos decir arquitecto, aunque obviamente no estudió en la Facultad de Arquitectura, nunca tuvo el título de arquitecto, lo cual nos lleva a entender que la arquitectura, además de un título universitario, es una profesión, es un oficio en algún punto. Y ese claro ejemplo está en Frank Lloyd Wright, que muy joven se forma con Louis Sullivan para que también muy joven se larga a la aventura de plantear su propia visión de la arquitectura. Frank Lloyd Wright es un caso único y extraordinario y monumental en el marco de la arquitectura moderna, ya que es uno de los pocos arquitectos norteamericanos que va a desarrollar una idea absolutamente radical, novedosa, de ruptura con el pasado en Estados Unidos, pero también, claro está, integrando aspectos de su propia tradición. Y el concepto de tradición para Wright tiene muy poco que ver o nada con el concepto de tradición que vimos en Europa. Mientras en Europa el concepto de tradición está marcado por la tradición clásica que viene desde Grecia y Roma en adelante, eso no existe en Estados Unidos, ya que Estados Unidos es una sociedad nueva, en donde, claro está, se llevan construidos edificios también de características neoclásicas, mucho en todo Estados Unidos, que tiene que ver con la formación típica del siglo XIX. Sin embargo, Wright va a construir sus propias tradiciones a partir de sus propias elecciones personales. Lo que vemos a la derecha es una de las primerísimas obras planteadas por Wright a principios del siglo XX, nosotros la vamos a nombrar nada más acá. ¿Por qué? Porque es la que va a dar a Wright su espaldarazo a nivel internacional siendo muy joven, que es el Hotel Imperial de Tokio. Una obra que lo que hace es rescatar elementos de distintas tradiciones, pero no clásicas, pero sobre todo va a ser importante esta obra. ¿Por qué? Porque Wright sí estudió unos pocos años de ingeniería. Y en ese sentido, Wright era un verdadero maestro en el diseño estructural de sus edificios. Y eso lo llevó a que este edificio, que ya no existe, haya soportado sin ningún problema un fortísimo terremoto en Tokio, en donde gran parte de la ciudad fue destruida. Sin embargo, este edificio se mantuvo en pie, ya que la estructura diseñada por Wright ya era adelantada a su tiempo y ya integraba en su lógica la posibilidad de los sismos. Este Wright, que se forma con Louis Sullivan, que es uno de los grandes renovadores de la arquitectura de un sentido conservador aún en Estados Unidos, sobre todo en Chicago. Se forma con el Wright, va a aprender mucho de él, sobre todo el concepto de arquitectura organicista que ya vamos a ver. Este primer Wright plantea también, y esto es muy importante que lo consideren y lo tengan en cuenta, una fuerte aproximación a este universo de la máquina, de la modernidad. Estados Unidos es un país todavía joven a principios del siglo XX. Debemos pensar que su organización interna como país tiene apenas, si bien es un país independiente desde fines del siglo XVIII, Estados Unidos recién encuentra su configuración que lo lleva casi
a lo que entendemos hoy por Estados Unidos, recién a fines de la década de 1870, luego de la Guerra de Secesión o la Guerra Civil norteamericana, entre el sur y el norte. Bueno, finalmente ganó el norte, como ustedes saben, parte de la historia, y a partir de ahí recién Estados Unidos empieza a organizarse como un país, en donde la industrialización aún era muy relativa y que estaba incluso muy por debajo de los estándares que podía manifestar el Reino Unido, Alemania o Francia. Sin embargo, Wright en este contexto, y por eso digo lo que acabo de decir, va a hacer un fuerte apoyo y una fuerte defensa de la modernidad entendida a partir del concepto de progreso y de máquina. Fíjense si no, cómo ya en 1901 Wright pronuncia ese discurso en la Sociedad de Artes y Oficios de Chicago, en una conferencia que se llamó El arte y oficio de la máquina, que hasta podríamos decir anticipa en algunos años al discurso que muy poco tiempo después, unos 8 años posteriormente, van a tener los futuristas italianos en cuanto a esta adopción poética de la máquina en la vida moderna. A mí me gusta mucho cómo empieza el texto de Wright, ¿no? Diciendo, invencible, triunfal, la máquina avanza, tomando fuerza y uniendo cada vez más estrechamente las necesidades materiales de la humanidad. O sea, está dispuesta, ustedes van a seguir leyendo el texto, pero está dispuesto acá que ese espíritu de fe puesto en la máquina como el paradigma transformador de las sociedades que va a llevar hacia un mejor futuro. Es lo que se creía por entonces. Y tanto es así que Wright también a principios, e incluso un poco más adelante, en el siglo XX, los va a llevar a diseñar, por ejemplo, vehículos o automóviles, como vemos a la izquierda, adelantándose una vez más a los futuristas italianos que van a encontrar en el automóvil precisamente y en la locomotora y en las motocicletas elementos de una belleza moderna. Bueno, acá ven ustedes que Wright se anticipa en esto y es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces sin fundamento, y tengan cuidado con esto, lo que voy a decir es muy importante, muchas veces sin fundamento se lo ve a Wright como un arquitecto romántico que desprecia el universo de la máquina. Al contrario, Wright es un arquitecto que tiene al maquinismo como un elemento muy fuerte, muy presente en su arquitectura, pero no en el plano estético, sino como la posibilidad técnica, el basamento para desarrollar su arquitectura. El mismo año que pronuncia esa conferencia, Frank Lloyd Wright va a diseñar y se va a construir la obra que vemos aquí, que es la Casa Willits, construida en Highland Park, cerca de Chicago, y va a ser, por así decir, la primera obra maestra de Wright. Fíjense la fecha, 1901, anticipándose, si quieren verlo así, a Loos, a Perret, al propio Otto Wagner. ¿Por qué esta obra es importante? Por muchas razones. Pero vamos a una que es clave. Miren la planta de arriba a la izquierda y miren la maqueta electrónica de arriba a la derecha. Porque acá con Wright nace de otra manera el concepto de planta libre, que lo representa Wright en esos pequeños dibujos que ven ustedes a la derecha, en la parte superior derecha de la planta, que acompaña a la planta, que es primero la idea abstracta de trazar una cruz, que después va adoptando, claro está, las formas requeridas por las respuestas arquitectónicas, pero que hace que la obra se expanda con estos brazos sobre el terreno. Es un concepto de planta libre que va a acompañar a Wright prácticamente a lo largo de toda su obra hasta su muerte en 1959, o sea, 60 años. Pero también esta obra es importante porque acá se observa también lo que Wright entiende por tradición.
en un país en donde las tradiciones como Estados Unidos no existían. Pongamos como referencia también principios de siglo la Argentina, para entender estos procesos culturales. La Argentina, al igual que Estados Unidos, a principios del siglo XX, es un país joven, en formación y que va a encontrar su capital cultural y su capital social ¿en dónde? En la inmigración. Hay que pensar, salimos un poco de Reich para que entiendan esto, aunque en Estados Unidos ocurre lo mismo. A principios de siglo, en una ciudad puerto como Buenos Aires, solamente el 30% de la población de la ciudad hablaba en español. El resto, el 70%, hablaba en una enorme cantidad de lenguas. ¿Por qué? Por la enorme inmigración que llegaba al país. Bueno, en Estados Unidos pasaba lo mismo. O sea, se está comenzando a fundar a partir de esto una nueva tradición. Y por lo tanto, estos arquitectos, como el caso de Wright y otros en Estados Unidos, no están tan atados a una tradición como sus colegas europeos, en donde tienen la academia presente desde hace siglos y tienen los ecos y la presencia también de la arquitectura clásica de casi 2000 años. Bueno, eso en Estados Unidos no existe. Entonces, la libertad para un arquitecto como Frank Lloyd Wright para optar por sus tradiciones es totalmente abierta. ¿Y por qué tradiciones opta Wright? Primero, una tradición de índole personal e individual que tiene que ver con su propia historia de familia y la propia forma de vida que él experimentó desde niño en adelante. Los Wright, la familia de él, que es de origen galés, forma parte de esa enorme cantidad de inmigrantes que llegan en el siglo XIX a Estados Unidos y que van avanzando, como habrán visto en películas, en carretas hacia la conquista del oeste. La familia paterna de Wright, su abuelo sobre todo, va a ser una figura importante en su vida, ya que con él va a aprender en esa vida del medio oeste norteamericano, Chicago o Wisconsin, donde él va a estar asentado, va a entender ahí la importancia de la naturaleza, de las grandes praderas, de los horizontes absolutamente enormes, muy similares a lo de la Pampa Argentina. Eso a él lo va a formar. Y también que la tradición de las construcciones, de la forma de vida, de las cabañas y de las casas de esos pioneros. O sea, lo que vemos en la Casa Willits, justamente, es la ausencia de tradición clásica. Pero por otro lado también, fíjense que es una obra que tiende a la horizontalidad. Eso está muy fuerte, muy marcada. Miren la foto, miren también la maqueta electrónica, por sobre todo los techos que se hacen muy visibles. La proporción de la casa es como si tiende a achatarse hacia el piso, a juntarse con la línea de tierra y a partir de ahí a proyectarse al horizonte. Gana la horizontalidad. Fíjense la amplitud de los aleros del coronamiento de la techumbre superior de la casa, que actúa también como un cornizamiento, que tiende a achatar la casa, eh, esos amplios aleros, que ahí la tradición que toma Ray, ¿cuál es? La tradición de la arquitectura japonesa en lo que hace a la vivienda japonesa. Fíjense, entonces Ray opta por la tradición japonesa por un lado, la tradición del medio oeste norteamericano por otra, la tradición también constructiva de arquitecturas que incluyen el ladrillo, la piedra, la madera, hasta la tierra en algún sentido, que para él es la tradición de la construcción de la Mesopotamia de Asia. O sea, país joven, cultura joven, arquitecto joven, a diferencia de sus colegas europeos, Reich elige a qué tradición pertenece. Y hay un hecho de tradición muy fuerte y muy importante y central
en prácticamente la totalidad de la obra de Reich, sobre todo en lo que hace a la vivienda, que lo vemos en la planta nuevamente. Fíjense que el entrecruzamiento de las 4 alas de esa cruz, que tiene un centro, ese centro está claramente marcado en la planta. Y ahí, ¿qué tenemos? Un elemento que es la chimenea, el hogar, como el lugar central de la casa. ¿Por qué? Y esto tiene que ver con la tradición del Medio Oeste. Los pioneros norteamericanos, mejor dicho, los pioneros inmigrantes que van avanzando hacia el Medio Oeste norteamericano y se van asentando en diversos lugares, ¿con qué construían sus casas? Mayoritariamente con madera, porque era un material que se conseguía, un material natural. Cortaban árboles, trabajaban la madera, la transformaban en vigas, en columnas, en cerchas, etc. La construcción de madera es, al día de hoy, sigue siendo el sistema de construcción más importante en la vivienda norteamericana. Ahora bien, en este avance hacia el oeste, Wisconsin, Illinois, lugares extremadamente fríos también en invierno, es importante protegerse del frío en estas casas de madera. ¿Con qué? Con un hogar central, una chimenea que otorgue calor a la vivienda, donde se pueda cocinar y en donde la familia se reúne, no solamente para soportar el frío, sino como un elemento de mancomunidad. Ahora bien, ¿la chimenea puede ser de madera? No, porque se quema. Entonces sí, la chimenea, el hogar central, estaba construido en piedra. Wright observó, y también forma parte de la tradición de los pioneros hacia el Medio Oeste norteamericano, que a lo mejor alguno de ustedes habrá visto alguna vez en alguna vieja película, que estas casas de madera muchas veces se quemaban, tanto por, digamos, malos usos propios de la familia, como también dentro ya de la historia norteamericana, que está muy presente sobre todo en la filmografía, en el cine norteamericano de hace varias décadas atrás, que era la famosa lucha entre el hombre blanco y el indio, en donde, claro está, para Hollywood el indio era el malo en algún punto, eso está en absoluta revisión, pero lo cierto es que también estas casas, estas cabañas donde vivía la gente, eran con frecuencia quemadas también en ataques por los indios. Cuando estas casas de madera se queman y desaparecen, ¿qué es lo único que queda en pie? La chimenea central en piedra. O sea, tiene eso una profunda connotación simbólica. Significa que todo se derrumba, pero algo sigue en pie. Y a partir de ahí vuelve a renacer la reconstrucción de la casa. O sea, tiene un aspecto simbólico poderosísimo para la cultura de Reich y para la cultura del Medio Oeste norteamericano, sobre todo donde hace mucho frío. Significa la resistencia y el sobreponerse a los enormes problemas para volver a empezar. Eso toma Reich y lo pone como un elemento tradicional en el centro de la casa, como ustedes pueden ver. Fíjense entonces cómo en esta obra se conjugan toda una serie de elementos de distintas tradiciones, convirtiendo, por supuesto, entonces esto en una arquitectura absolutamente distinta a lo que veníamos viendo hasta acá. Reich, siendo, digamos, estamos a principio de siglo, Reich tiene por entonces, poco más de 30 años. Reich nace en 1869, más o menos para 1904 son 33, 34 años. Es la edad, o cuando hace la Casa Willits, tenía 30, luego del proceso de aprendizaje, como dije, que tiene con Louis Sullivan. La Casa Willits, ya vimos recién, la importancia fundacional que tiene en la arquitectura de Reich, y vamos a ver rápidamente algunos otros edificios que son muy importantes para entender esta primera fase de la arquitectura de Frank Lloyd Wright, que está siendo absolutamente contemporánea a lo que estamos viendo en Europa. Esto no viene después, esto ocurre al mismo momento de lo que pasa en Europa. Acá tenemos el edificio Larkin, construido en la ciudad de Buffalo en 1904. ¿Qué observamos acá? Un edificio adusto, poderoso en sus formas,
muy centrado sobre sí mismo, aunque trabajado el exterior para que existan estas entrantes y salientes que nos den la idea justamente de que la obra no es totalmente estable en cuanto a su muro exterior, sino que busca a partir de acá lentamente la ruptura de esa caja muraria. Ahora, vean la planta que tenemos abajo. ¿Hay ahí tradición clásica? Sin lugar a dudas. El edificio en su planta plantea un doble eje de simetría clarísimo, que recuerda también el sistema de planta basilical romana. Arriba a la derecha un dibujo donde se observa justamente un lateral, como vemos también a la izquierda en la foto, que se observa el lateral, con ese volumen más bajo a la derecha, que es lo que marca el acceso principal, como vemos en la planta en el dibujo de la parte superior. Este edificio, Larkin, en Buffalo, 1904, es un edificio de oficinas. ¿Qué va a decir anteriormente a este edificio también, en 1901, Frank Lloyd Wright? Va a decir, el rascacielos de oficinas moderno es la pura y simple máquina. Nuevamente la idea de la máquina llevada a la arquitectura, anticipándose en aproximadamente 20 años a lo que va a decir posteriormente Le Corbusier, que va a ser en Europa en la década del 20 el gran precursor, junto con Gropius y otros arquitectos, de esta idea del maquinismo como representación arquitectónica. Vemos dos fotos. La de la izquierda es la que observamos ahí toda la serie de escritorios con estos trabajadores que se sitúan en las naves laterales a la nave central que vemos en la foto. Y esa nave central, fíjense que es un enorme vacío que atraviesa todos los niveles del edificio para que ese vacío permita una entrada de luz natural cenital que atraviesa todos esos niveles, iluminando la totalidad del interior. Ahora, fíjense que esa diafanidad, esa luz que vemos en el interior del edificio, cómo es casi una contradicción cuando vemos desde afuera que el edificio prácticamente no tiene ventanas. Uno diría que es un edificio casi una cárcel, ¿no? Cerrado sobre sí mismo. Y es que en realidad Wright siempre, desde esta obra en adelante, va a plantear que su arquitectura no tiene una mayor relación de visión con la ciudad. Wright va a ser un fuerte crítico de la arquitectura en la ciudad moderna. Por eso los edificios que va a diseñar para las ciudades se cierran, generan una vida interior propia como vemos acá. Además, en este edificio en altura, vemos una fuerte idea maquinista que tiene que ver con la funcionalidad, en donde en las plantas más bajas, las plantas inferiores, como vemos en la foto de la derecha, tenemos atención al público, por supuesto, y en la medida que vamos subiendo en escala, vamos teniendo distintas funciones, hasta llegar al último piso, que es donde están los despachos de los directivos de este edificio. O sea, una clasificación en altura de categorías y jerarquías. Otro edificio muy importante y que fíjense ustedes guarda cierta similitud con el edificio Larkin que vimos recién, es un edificio de un año después, 1905, construido en la ciudad de Chicago, que aún existe, que es el Unity Temple, el templo unitario. El unitarismo es una secta, pero no una secta en el sentido oscuro que nosotros entendemos hoy, sino que es una, religión que se desprende de otras, que es a la cual adscribe y está presente Frank Lloyd Wright, y que para esta iglesia, justamente el templo unitario, Wright va a hacer el diseño. Esta idea de que Wright participe de una corriente religiosa que se llame el unitarismo, lo único, lo uno, o mejor dicho, el uno, la unidad, es lo que se va a referenciar fuertemente y está presente en su visión filosófica de la arquitectura. Y ahí viene el título
Miren el título que está en la parte superior de la diapositiva, que habla de sistema organicista. Reich, él mismo, plantea que su arquitectura es organicista, o sea, no es un rótulo puesto por historiadores o por críticos, sino por el propio arquitecto para expresar su propia obra en términos conceptuales. Y esto es muy importante que lo tengan en cuenta, porque está muy extendida una visión falsa de lo que es la arquitectura orgánica. Se tiende a creer, insisto, de manera falsa, que la arquitectura orgánica es aquella que utiliza materiales naturales, que se relaciona fuertemente con la naturaleza, o sea, una visión romántica de esa organicidad. Pero estamos viendo acá edificios fuertemente urbanos, que nada tienen que ver con la naturaleza. Pero tiene que ver, por lo tanto, sí, el sentido de lo orgánico en un sentido de unidad y mancomunidad de qué? De diferentes aspectos, en este caso de la arquitectura, que se interrelacionan entre sí para formar un cuerpo único. Aquí vale la analogía o la metáfora con el cuerpo humano. Nosotros, como cuerpos humanos, como cuerpos que tenemos, somos una sumatoria de sistemas, sistema nervioso, sistema digestivo, sistema respiratorio, sistema circulatorio, etc. Tenemos distintos órganos interiores que responden ¿a qué? A esos sistemas. Todos nuestros sistemas están relacionados entre sí. Cuando un sistema falla, el resto del cuerpo entra en falla, o sea, pierde su característica de unidad. O sea, unidad no como la expulsión de lo distinto, sino en donde cada parte componente distinta de un organismo es y se debe al resto de los otros órganos o al resto de las otras funciones. Es colaborativo y eso pasa en la arquitectura. ¿Cuáles son las 5 dimensiones básicas que tiene toda arquitectura de cualquier época? Y que fíjense ustedes, ya lo habrán leído, forma parte del trabajo práctico. ¿Cuáles son? La dimensión funcional, la dimensión formal, la dimensión espacial, la dimensión tecnológica y la dimensión lingüística. Estas dimensiones pueden observarse por separados, pero la arquitectura, en este caso Reich, tiende ¿a qué? A que cada una de estas dimensiones no sea fácilmente identificable separada del resto, sino que todas están presentes de manera colaborativa. La estructura se funde con la tecnología para producir el espacio. El espacio genera un lenguaje. Ese lenguaje, a su vez, representa el espacio y la función que se desarrolla. A eso es lo que nos referimos cuando hablamos de sistema organicista. Fíjense la planta, es similar también al edificio Larkin que vimos recién. Miren la planta del edificio Larkin. Un gran volumen, miren la planta, un gran volumen y otro volumen más pequeño que está adosado a él. Si volvemos al edificio del templo unitario, pasa lo mismo. Son 2 cuadrados en planta, uno más grande y uno más pequeño, que se interrelacionan entre sí y que cada uno de ellos tiene funciones diferentes. Aquí, casi en planta, podríamos anticiparnos a ese aspecto de la arquitectura que se va a desarrollar fuertemente en la década del 20, aquello de la forma sigue a la función. O sea, la forma exterior permite comprender que en su interior se radican diferentes funciones. En el caso del templo unitario, miren la planta, el cuadrado en planta más pequeño es que es abajo, miren a la izquierda ahora, es precisamente el lugar del templo, rodeado por los balcones donde se sientan los feligreses. Fíjense que a diferencia de la planta cristiana tradicional, que es longitudinal, acá se tiende
a una idea de centro, en donde todos los feligreses se reúnen en torno a ese centro. O sea, ahí está la idea de unidad justamente. Mientras que el cuadrado en planta más grande, ¿qué son? Bueno, son las apoyaturas funcionales de la función litúrgica, donde tenemos el hall que relaciona un volumen con otro, vemos terrazas, vemos también la parte de vivienda, sobre todo de quien lleva adelante la liturgia. O sea, distintas cuadrados en plantas para distintas funciones. Ahora, ¿hay aquí, observen, en un sentido longitudinal, un eje de simetría? Sí lo hay. Nuevamente, aquí hay un control clásico en la planta. Algo que era absolutamente lógico si nos situamos a principios del siglo XX. Vemos el corte abajo. Hay una idea de también centralidad y de orden clásico a partir de eje de simetría. Ninguna duda. Ese corte es el que nos está mostrando precisamente el templo que nosotros vemos representado en esa imagen que está abajo a la izquierda. Y un poco más adelante, en 1908, son obras todas muy cercanas, obras maestras muy cercanas que desarrolla Reich en esta primera fase de su obra, y esta va a ser singularmente importante, que va a ser la casa Robbie. El señor Robbie es un amigo de la infancia de Reich que le pide justamente el diseño de su casa en uno de los suburbios de la ciudad de Chicago. Vamos a ver más adelante, pero acá simplemente para adelantar, pronuncié la palabra y el término suburbio. Lo que se entiende como suburbio en Estados Unidos es radicalmente a lo que entendemos nosotros como suburbio en la Argentina y Latinoamérica. Para nosotros, en nuestras ciudades, el suburbio es que es el lugar más alejado del centro en donde baja la calidad de vida. ¿Sí? Fíjense, piensen en nuestras ciudades. Cuanto más lejos del centro de una ciudad nos vamos, es donde aparece la ciudad informal, los colchones de pobreza, etc. En Estados Unidos es al revés. El suburbio es la zona en donde habita mucha gente y donde se construyen sus propias casas. O sea, se habita en el suburbio, se trabaja en el centro. La casa Robbie va a ser un ejemplo magnífico de esta primera etapa de Reich, que va a coronar, por así decir, esta primera etapa, en donde se van a potenciar aspectos de esta arquitectura organicista en cuanto a la estrecha interrelación de las 5 dimensiones arquitectónicas que nombramos, pero también Reich va a comenzar lentamente, aquí de una manera muy primaria, a establecer analogías con la naturaleza. Fíjense la planta, vamos a las plantas que tenemos a la izquierda. Entre la sala de billar y la sala de juego de los chicos que vemos en la planta, en el centro que tenemos nuevamente que la chimenea, el hogar. Eso va a articular el centro de desarrollo de la planta, tanto en planta, valga la redundancia, como en alzada. Miren precisamente las fotos que tenemos a la derecha y cómo hacia el centro de la casa hay una mayor densidad volumétrica, densidad constructiva, y vemos cómo la chimenea aflora por encima de la cubierta, dando la idea de que de un orden vertical, eso lo vemos de afuera, ¿no? Un orden vertical que se debe a la chimenea en planta, que actúa como una especie de tótem, como el soporte a partir del cual se desarrollan longitudinalmente las plantas y que se referencian y representan exteriormente, sobre todo, con esos extraordinarios aleros, monumentales aleros, sin soporte, fíjense ustedes, que parecen estar flotando. Esto se debe también, esta idea, casi fíjense ustedes, de una obra de arquitectura aerodinámica. Pareciera estar diseñada para los efectos de vencer la acción del viento.
cual como si de un coche de carreras se tratara. Es que acá hay una fuerte analogía precisamente con la máquina, con la modernidad, con la velocidad, si bien la obra, claro está anclada a su terreno. Otra cuestión que hemos visto en los dos edificios anteriores, fíjense que prácticamente la vivienda no establece una relación visual hacia el exterior. Las ventanas que las hay están como escondidas al fondo de la fachada. Primero. Segundo, ¿cuál es la fachada? ¿Dónde comienza y dónde termina la fachada? En esta obra, ¿y por qué hago esta pregunta? Porque en esta obra Wright lleva la idea de la destrucción de la caja muraria a un nivel extraordinario. No hay un límite de fachada. Acá lo que vemos son disposiciones de distintos volúmenes, entrantes, salientes, luces, sombras, aleros, que conjugan una obra en donde el concepto de fachada clásica desaparece. Otra cosa, uno se pregunta, ¿dónde está la puerta de entrada? ¿Dónde está el acceso? Bueno, está, por así decirlo, oculto en un lateral. Si ven la planta, la parte de arriba, que es la planta baja, dice Kurt, que es el patio de acceso a la vivienda, y a partir de ahí se dobla a la izquierda y se accede. Y también está el garage, un garage que por entonces no es tanto para el automóvil, si bien puede serlo, sino también para carruajes. O sea, es entrar a ese patio, pequeño patio protegido de la vivienda, para a partir de ahí recién doblar a la izquierda e ingresar. O sea, ahí está el aspecto profundamente también anticlásico de esta obra. En una obra clásica, el acceso siempre es visible, siempre, y siempre está situado en el centro, siempre. Bueno, eso acá no existe. Acá estamos en presencia de una obra maestra ya de la arquitectura moderna. ¿Qué tenemos? Planta libre, existe. Destrucción de la caja muraria, existe. Virtualidad en el sentido de lo interior y lo exterior, también existe. Idea de liviandad y de flotar en el espacio, también existe. Idea de volumen único, se pierde por completo. Son interpenetración de múltiples volúmenes, o sea, es una obra anticlásica 100%. Ahora bien, veamos la planta, sobre todo de las dos plantas, la que está abajo, donde tenemos el living room y donde tenemos el salón de juego para los chicos. Está marcado ahí la línea de cubierta central, pero que también nos indica ahí una simetría, un control simétrico de ese espacio. Bueno, todavía obviamente están presentes esos controles del diseño de origen clásico, pero ya acá vemos una obra madura de un joven Reich planteando una obra profundamente anticlásica y profundamente moderna. Y para terminar esta parte de Reich, el interior, en donde Reich diseña la totalidad de los elementos constitutivos del espacio. Diseña los muebles, diseña los artefactos de iluminación, diseña las ventanas, diseña los picaportes, diseña absolutamente todo. Y eso, presten especial atención, habla de un sistema que en el caso de Reich es un sistema organicista, en donde hay una estética que se referencia tanto en la totalidad de la obra arquitectónica como en los pequeños detalles, que es algo que ya dijimos para los vieneses, para los escoceses. Recuerdan ustedes, ya lo hemos visto, el concepto de obra de arte total. O sea, acá hay un punto de contacto en la manera de pensar el diseño entre vieneses, escoceses y Reich en Estados Unidos, que habla de este espíritu de este tiempo. Y para finalizar esta unidad, casi nombrándolo nada más, ustedes ya van a profundizar posteriormente esto en su fase de estudio, es qué pasa cuando hablamos de la ciudad en el marco de la modernidad. Porque hasta acá vimos arquitectura, pero ¿qué pasa con la ciudad? Ciudades a veces existentes y a veces es pensar la ciudad desde un ámbito total y radicalmente nuevo.
En este caso vamos a ver dos ejemplos muy diferentes entre sí, con dos lógicas muy distintas, que son lo que ocurre como un ejemplo, entre otros, en Europa, con la propuesta de Tony Garnier para su ciudad industrial, y posteriormente vamos a ver qué pasa en Estados Unidos, sobre todo en la Chicago de Frank Lloyd Wright, con justamente la Escuela de Chicago. Tony Garnier va a ser un creador, un arquitecto, un ingeniero, que va a proponer hacia 1915 en adelante para la ciudad de Saint-Étienne, que es una ciudad existente, claro está, en Francia, una nueva ciudad adosada y que va a ser pensada a partir de qué, y eso es lo importante. No está siendo pensada como plantea François Chouet para los preurbanistas del siglo XIX, que pensaban las ciudades como un escape a la ciudad industrial o como un escape casi espiritual y utópico para la construcción de una nueva forma de vida. No, acá estamos en presencia ya del urbanismo en términos modernos, porque se basa en la pragmática y se basa en la búsqueda de soluciones científicas. O sea, aparece el método científico para la resolución de aspectos de las ciudades. Esta ciudad, la ciudad industrial propuesta por Tony Garnier, está pensada a partir de que de sus sistemas productivos, de la ubicación relativa de diversos sectores de la ciudad en función de la relación con el resto, pero también a partir de la demanda funcional de cada una de ellas. Arriba a la izquierda vemos un dibujo de esa ciudad industrial que plantea que algo que va a ser muy importante unos 10 años después, cuando los urbanistas modernos, en el marco de la Carta de Atenas y el SIAM, van a desarrollar lo que van a hablar de qué, de la zonificación en las ciudades, el zoning, o sea, separar las distintas funciones de la ciudad específicamente encerradas cada una dentro de ellas mismas, mientras se relacionan entre sí, pero de manera distanciada. Por ejemplo, miren la planta de abajo a la izquierda. Si ven hacia el centro de esa imagen, hacia arriba, está y dice hospitales. Fíjense que están pensaba eso Tony Garnier, y pues no nos podemos abstraer de lo que estamos viviendo ahora, ¿no? De esta pandemia de coronavirus, cómo pensar nuestras ciudades en épocas de pandemia, ¿no? Que es algo inédito lo que estamos viviendo. Bueno, fíjense que ahí Tony Garnier lo que propone es que los hospitales para esta ciudad estén distanciados de la zona residencial en un área específica en donde se contempla no solamente la distancia entre la residencia y los hospitales, sino también cuestiones tales como los vientos dominantes. O sea, la resolución tomada, ¿de dónde parte? De las demandas funcionales de calidad de vida y de higiene urbana. Vemos también cómo la parte residencial, que está por debajo de los hospitales, está separada de la zona industrial, algo que obviamente se sigue haciendo hoy en día. Y hay un entrecruzamiento de vías ahí, en donde tenemos la estación de trenes que nos conecta, como dice ahí, con la Old Town, o sea, la ciudad vieja de Saint-Étienne. O sea, esta es una ciudad nueva. La ciudad de Saint-Étienne existente es de características medievales, o sea, tiene su propia historia. Esta parte, ampliación de la ciudad de Saint-Étienne, es que está pensada a partir de los preceptos de la modernidad, en donde el río, que vemos presente también ahí, y el ferrocarril son claves como elementos de unión y también como elementos para transportes de mercancías, para el desarrollo industrial, etcétera, etcétera. Estos son dibujos desarrollados por Tony Garnier y su equipo para esta ciudad industrial, en donde el material para transformar estos proyectos en realidad, ¿cuál es? El hormigón armado, al igual que ¿quién?
que Auguste Perret en el marco de esta cultura francesa. Es interesante la imagen de abajo a la izquierda, que es la central de trenes y de transportes colectivos de esta nueva ciudad, que tiene ese objeto casi escultórico de gran altura que marca, ¿sí?, ese lugar importante de la ciudad, como si fuera que, recordando la vieja ciudad de Saint-Étienne con sus iglesias, pero acá no es una iglesia, sino que es como si fuera una torre y que arriba no hay campanas, como una iglesia, sino que hay un reloj. Aquí el reloj es un hecho simbólico absolutamente poderoso, porque marca el ritmo de la vida moderna. Ustedes habrán escuchado más de una vez un término que es el tiempo es oro, ¿sí? El tiempo es oro. Lo habrán dicho incluso, lo habrán escuchado muchas veces, eso de el tiempo es oro. Bueno, ese es un concepto de que el tiempo tiene un valor monetario, el tiempo tiene un valor de mercado que nace con la revolución industrial y se va profundizando en el siglo XX. ¿Por qué? Porque los sistemas productivos basados en la industria, ¿qué pretenden? Producir más en menos tiempo. O sea, cuanto más optimizo el tiempo de producción, obtengo mayor ganancia y mayor plusvalía. Eso va a regir no solamente las ciudades modernas de principios del siglo XX, sino nuestra propia forma de vida actual. El tiempo es oro y eso está representado precisamente en ese enorme reloj montado sobre esa torre. Vemos a la derecha, arriba, la parte del puerto de Saint-Étienne, en donde vemos esas enormes construcciones, pórticos de hormigón, en donde actúan de manera de llegada de pequeños barcos para poder a partir de ahí cargar o descargar mercancías. Pero también Tony Garnier va a proyectar una serie de edificios que van a estar presentes en esta ciudad como una necesidad lógica. Fíjense, en este caso es la Escuela de Enseñanza Profesional y Artística. Pregunto, lo que venimos preguntando a lo largo de toda la unidad, ¿hay acá tradición clásica? Sí, lo hay. Fíjense, control a partir de los ejes de simetría, tripartición, plantas longitudinales, como vemos a la derecha, atravesadas también por ejes de simetría. Vemos diversos espacios que se van interrelacionando entre sí a partir de formas geométricas estables que provienen ¿de dónde? De la composición clásica. O sea, tradición clásica sí hay. Ahora, si volvemos a la imagen de la izquierda, los grandes volúmenes, ¿en qué van a estar construidos? En hormigón. Hormigón a la vista, revocado también, blanco, sin decoración nuevamente. Sin embargo, fíjense que esta obra va a estar flanqueada, los accesos y los laterales, por grandes columnas dóricas. ¿Por qué? Bueno, estamos a principios del siglo XX, nuevamente la tradición clásica está presente, y hay esa relación simbólica entre las columnas griegas y la enseñanza artística. Y, por último, ¿qué pasa con la experiencia urbana en Estados Unidos? Que es vastísima, pero nos vamos a centrar en una solamente de ellas, que es la pragmática urbana también y soluciones científicas que van a estar presentes en donde, en la ciudad de Chicago, a partir de qué, de las propuestas y acciones llevadas a cabo por arquitectos e ingenieros que, si bien no se van a conformar entre sí con este nombre, se los va a identificar en la historia de la arquitectura como la Escuela de Chicago. Escuela no porque sea una escuela donde se iba a aprender, sino escuela porque viendo la totalidad de la escena, del panorama, de lo llevado adelante, lo proyectado y lo construido por estos arquitectos e ingenieros, se tiene un panorama de que con las diferencias del caso participan todos de una manera misma de pensar y hacer, o sea, generan una escuela de hacer arquitectura y de hacer ciudad. Estas dos imágenes que tenemos aquí nos enseñan claramente qué es lo que está pasando en una ciudad como Chicago. Vemos a la izquierda un dibujo hecho por William LeBaron Jenney, que es un ingeniero clave en el desarrollo de la arquitectura de Chicago
de principios del siglo XX y de fines del siglo XIX, que es la adopción de ¿qué? Del acero como material de soporte estructural. Y en ese dibujo, hecho por Le Baron Jenny, estamos viendo que, justamente en un primer plano, la estructura de acero con columnas, vigas, y sobre esas vigas vemos cómo se van construyendo, se van desarrollando los distintos pisos. Pero si vemos a la izquierda, ¿qué es lo que nos muestra Le Baron Jenny también ahí? Que la estructura no queda a la vista. La estructura de soporte me permite desarrollar este tipo de arquitectura en altura, edificios en altura, pero no queda a la vista. Está recubierta por diversos materiales como la piedra, básicamente, el ladrillo también, y sobre todo va entonces a entenderse que hay una fuerte ruptura, una fuerte modernidad con el uso de esta tecnología, pero por el otro lado, nuevamente, que la tradición, en donde para estos edificios aún no hay, digamos, un espíritu para que esa estructura quede a la vista. Y además tiene, como vemos a la derecha, cómo es un edificio terminado. Pero eso tiene que ver también con la propia historia de Chicago. Rápidamente tenemos que situarnos en la Chicago inmediatamente anterior a esa fecha, a 1871. Chicago fue y sigue siendo al día de hoy el principal mercado de granos del mundo, en donde está la famosa Bolsa de Granos de Chicago. Ustedes posiblemente habrán escuchado alguna vez, o si prenden la radio a las noticias, sobre todo a la mañana temprano, muy temprano, cuando pasan el precio de los granos, cuánto vale el maíz, cuánto el sorgo, cuánto la soja, cuánto la cebada, cuánto el trigo, siempre se dice según la Bolsa de Chicago. ¿Qué significa eso? Es la analogía de lo que, por ejemplo, tenemos en Wall Street, en Nueva York, que es la principal bolsa de valores del mundo, en donde por el libre juego de oferta y demanda, los valores de mercado encuentran justamente su precio. Bueno, lo mismo pasa con los granos, pero en Chicago. Eso ya era entonces y sigue siendo hoy. O sea, hacia 1870, Chicago era una ciudad ya muy grande, de un enorme florecimiento económico por ese mercado de granos, pero va a ocurrir algo en esa fecha, 1871, y es que la ciudad se va a incendiar absolutamente. El incendio empieza una noche, una madrugada mejor dicho, en una panadería, y que en cuestión de horas se extiende y arrasa la totalidad de la ciudad. ¿Por qué? Porque la mayoría de los edificios eran de madera, como lo que dijimos hoy, esas tradiciones constructivas, lo hemos visto en Wright, en donde la madera está presente. Fue una noche dantesca en donde se quema casi la totalidad de la ciudad y eso le permite al Ayuntamiento de Chicago repensar la ciudad en una actualización casi desde cero. Salen a partir de este momento nuevos códigos de construcción y nuevos códigos de edificación y de urbanismo para la ciudad de Chicago, en donde va a ser obligatorio que los edificios se construyan con estructura de acero recubierto con materiales ignífugos como la piedra. Es por eso que los edificios en Chicago tienen esa característica material como vemos acá. El edificio en su fase constructiva y el edificio como es cuando ya está terminado. Claro está que lo que ustedes ven en estas dos imágenes no concuerda con el mismo edificio, pero podría ser exactamente así. Estructura de acero, modernidad, ruptura con el pasado, recubiertos con materiales ignífugos como la piedra, y no es solamente un recubrimiento ignífugo que tiene un carácter funcional, sino que adquiere un lenguaje, que en este caso hay referencias al lenguaje neoclásico. Fíjense que el edificio que vemos ahí, el Homes Insurance Building, diseñado y construido por William Le Baron Jenny, tiene un fuerte basamento a altura
de vereda con una piedra muy vasta, muy poderosa, un posterior desarrollo en los diferentes pisos en donde se van alternando distintos lenguajes historicistas y finalmente el remate en el cornisamiento superior, o sea, una tripartición clásica. Pero también hay que decir algo, volvemos a la imagen original y en este caso otro edificio construido en Chicago. No, acá no es solamente una cuestión constructiva. Acá lo que vamos a ver en Chicago, hacia fines del siglo XIX, principios del siglo XX, es el nacimiento de una tipología arquitectónica, de un tipo arquitectónico, que hoy por hoy está presente en todas las culturas del mundo. ¿Qué es cuál? El edificio en altura, lo que denominamos el rascacielos, cuando ya es muy alto, pero acá nace el edificio en altura. ¿Por qué? Y acá fíjense la interrelación que hay entre lo que pasó con el incendio, las características de ciudad fuertemente comercial, como es Chicago, las posibilidades técnicas y los nuevos inventos. ¿Por qué? A partir de esta reconstrucción de Chicago, que se moderniza y actualiza su situación como ciudad, son muchísimas las empresas las que quieren situarse en este lugar. Muchísimas. Ahora, el territorio urbano es limitado, la capacidad de tierra es limitada, y cuando eso ocurre, ¿qué hacemos? En vez de expandirnos en una sola planta, ¿qué hacemos? Vamos hacia arriba. Optimizamos la superficie en planta, multiplicándolas las veces que sean posibles o necesarias. O sea que hay una cuestión de demanda de mercado. Hay muchas empresas, muchos negocios, muchos proveedores, muchos profesionales que quieren estar en el centro de la escena comercial. Entonces, ¿qué se hace? Se aumenta la densidad de la ciudad con los edificios en altura. Ahora, esto solo es posible porque hay tecnología que lo permite. Tecnología de soporte estructural como el acero, pero también porque aparecen nuevas invenciones que van a ser revolucionarias y van a permitir esta tipología, que son ¿cuáles? Básicamente tres. La electricidad, que ya está presente, los ascensores, aquí nace el famoso ascensor Otis. El señor Otis es el que patenta el ascensor. Fíjense que Otis al día de hoy sigue siendo una marca de ascensores. El ascensor permite que no tengamos que subir 15 pisos de escalera. Permite justamente que estos edificios en altura, la multiplicación de plantas en altura, sea posible por el ascensor. Pero también aparece otra invención, como es el correo neumático, que es lo que, si queremos reírnos un poco, vendría a ser el email de la época. ¿Qué era el correo neumático? Un sistema de cañerías que atraviesa el edificio, con terminales en distintos pisos o distintas oficinas, en donde un oficinista escribía una nota a máquina o a mano, la metía dentro de un tubo metálico, abría un pequeño compartimiento de un tubo, metía ahí ese tubo con el escrito, lo cerraba y por fuerza neumática subía o bajaba por distintas cañerías hacia los pisos que él requería. O sea, un invento que lo que hizo fue posibilitar la optimización del trabajo sin necesidad que uno tenga que ir del piso 15 al piso 4 permanentemente para llevar o traer notas. O sea, fíjense cómo aparecen inventos, tecnologías y demandas del mercado que se conjugan para configurar un nuevo tipo de arquitectura y un nuevo tipo de ciudad. Otro ejemplo, el Lighter Building. ¿Qué nos posibilita? Que es el que vemos a la izquierda, ¿sí? Con la planta y vemos arriba la foto, que muchos de estos edificios aún existen. ¿Qué nos permite la estructura independiente de acero? La planta libre. O sea, estos edificios salen a mercado o se alquilan con las plantas como vemos ahí, en esa planta, sin nada más que escaleras, baños, servicios y la planta totalmente despejada para que acá, ¿qué es lo que ocurre hoy en día? Puede instalarse una empresa, un estudio o quien lo desee y
dar formalización interior según gusto y placer y necesidad, o sea, nuevamente la planta libre. Bueno, es todo lo que tengo para contarles acerca de esta unidad 1. Con esta segunda parte hemos finalizado esta unidad y ya muy próximamente estaremos por subir la unidad 2. Bueno, muchas gracias por todo y nos vemos en la próxima unidad.